Hola a todos. Empezamos. Hoy tenemos el gusto de conversar con Carmen Núñez Cuenca. Carmen es una mujer que está cambiando la manera en que hablamos del envejecimiento. Ella es socióloga, especialista en longevidad y bienestar senior, y alguien que no teme poner sobre la mesa esos temas que muchas veces se evitan cuando hablamos de la madurez. Después de una carrera exitosa en el mundo de la propiedad industrial, decidió reinventarse al jubilarse, convencida de que esta nueva longevidad es una gran oportunidad para transformar nuestra sociedad. También es autora de dos libros que están dando mucho que hablar. El primero, Descubre tu verdadera edad, y su más reciente, La auténtica sensualidad empieza a los 50, donde reivindica con valentía y deseo la sensualidad en la madurez. Carmen no solo escribe y enseña, sino que también rompe estereotipos, desafía el edadismo y muestra que envejecer puede ser una etapa llena de fuerza, creatividad y posibilidades. Así que quédate con nosotros, porque en esta entrevista vamos a descubrir juntos a Carmen cómo reinventarse, cómo vivir la madurez con libertad y sobre todo cómo abrazar la vida sin miedo a cumplir años. Y con esto, bienvenida Carmen a nuestro canal de YouTube y vamos a comenzar con esta entrevista. Le doy la palabra a Nurit para que ella te haga la primera pregunta. Fenomenal, un Carmen, placer estar aquí bueno, con vosotras. Un no, placer, un gusto. gracias Carmen y bueno, todo un desafío entrevistarte y aprender de ti. Interesante lo leído, lo conversado entre Ale y yo a partir de tu libro y de lo que queríamos preguntarte. Y la primera cosa que nos interesa saber, y pienso que a las personas que nos van a escuchar, nos van a ver, es ¿qué te llevó, Carmen, qué te inspiró a escribir este libro y cómo eso transformó tu propia mirada sobre la sensualidad después de los 50 en esta etapa de la vida? Vamos a ver, cuando uno escribe, o sea, las motivaciones son siempre muchas y múltiples, ¿no? Nunca hay una, no, esto no, fueron muchas cosas. Lo primero que ya había escrito, mi primer libro, que fue Descubre tu verdadera edad, que es un libro que es un 360 grados de todos los temas del envejecimiento. El envejecimiento es un gran puzzle que se arma con muchísimos temas, ¿no? Entonces, escribiendo aquel libro y después yo me di cuenta de que había temas estrellas que eran muy investigados a nivel académico, ¿no? Como es la reversión del envejecimiento celular, ¿no? Todo lo relacionado con lo que es la bioética y todo lo que es relacionado con la biología, con las terapias regenerativas, genéticas, de rejuvenecimiento, están académicamente muy estudiadas. Pero a nivel de eso, como sociólogo que soy, me daba cuenta de que había temas todavía silenciados. Y uno de ellos, después de ese libro, fue el de la sexualidad. Entender la sexualidad desde una perspectiva sociológica que me permitiera quitar el edadismo que hay sobre cómo vive el mayor la sexualidad. Y entonces, en ese construir, digamos, una teoría que es la teoría del arco de la sexualidad, que va desde lo biológico a lo erótico, pasando por la sensualidad. Entonces, me interesaba fundamentalmente esos temas que estaban silenciados, esa visión deserotizante que había en nuestra y que hay en nuestra cultura, y dieron como meterme por un guiño en las estructuras para decir, bueno, voy a abrir un pequeño foco de luz que entre aire fresco y que sea un reto para poder modificar creencias y valores. Y esa fue, digamos, y ahí me embarqué. Qué interesante, esto que hablas del aspecto sociológico. Es cierto que todo se estudia desde el punto de vista científico, médico, y no desde el punto científico social, porque también hay una ciencia detrás de eso, ¿no? Ahora, si tú tuvieras que resumir el espíritu de este libro, que aquí está, este es el libro
el último libro del que estamos en este momento Ahí charlando. está. Ah, Sí, falto yo. sí. I love you, porque soy yo misma. Ahí escribí lo que quise, como el sociólogo, como Mando de Miguel, cuando decía que hacía sociología de andar por casa. Pues la mía también es una sociología de andar por casa, ¿no? Si tuvieras que resumir el espíritu de este libro en alguna frase, ¿qué sería? ¿Cuál sería la esencia de este libro? La esencia la resumiría con una sola palabra. Sería un abrazo. El Mm, abrazo a lo que nos va viniendo con la edad. El abrazo a los cambios fisiológicos e internos, metabólicos y de todo tipo que se van produciendo óseos. Y el abrazo sobre todo a la estética, ¿no? de la vejez, a las canas, a las arrugas, a la flacidez, a una belleza fuera del canon, a una belleza eh, no, digamos, elitista, sino a la auténtica belleza de la gente del barrio, que es muy democratizar ese enfoque, esa mirada y ver atractivos a los que te rodean, llega a ser un punto hasta difícil. Yo en mis clases lo he visto en mis cursos, ¿no? Cuando les digo a las personas, ¿qué te atrae de una persona normal? Y pongo a dos personas una frente a la otra. Y no saben decir qué les atrae, porque estamos acostumbrados a la belleza de Jane Fonda, de Brad Pitt, a la belleza desbordante del canon clásico que intenta parecerse a los dioses, ¿no? Y ujú, la gente no sabemos mirar la auténtica belleza que emana de la vejez, que es particular y que no tiene nada que ver con esa belleza que tienen los jóvenes y que no tenemos por qué ser bellos como los jóvenes, buscando la juventud, el antipeso, el equilibrio, la armonía. No, yo no busco eso, busco el abrazo. Mi libro se resume en un abrazo a eso que realmente nos va viniendo y no estamos muy dispuestos a aceptarlo y sí a ocultarlo y aparentar que somos más jóvenes, más bellos, ujú. más sexuales, más atractivos y más potentes, cuando la vejez es un compendio de muchas Ujú. cosas y no todas precisamente amables. Tomas en tu libro la metáfora de un galeón que va rumbo, haciendo un viaje para llegar a una isla, la isla de la sensualidad, con todas las vicisitudes. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? El galeón para mí es fundamental. Yo la primera vez que vi un galeón fue creo que fue en la Bahía de Santander, creo que se llama el Galeón Andalucía. Es un barco reformado y absolutamente, digamos, tuneado. Digamos, lo han puesto maravilloso y magnífico, lo han actualizado, ¿no? Para mí realmente es una metáfora maravillosa porque creo que estoy muy agradecida a la vida, porque la vida a través de la sociología me ha permitido conocer a gente maravillosa que ha vivido en otros siglos, como por ejemplo es eh, Tomás Moro, ¿no? Que escribe un libro que se llama La Utopía. Y en ese libro hay un viaje, hay un aventurero que se llama Rafael, que se aventura en el mar en un galeón y descubre esa isla sensualidad. Entonces, Tomás Moro describe lo que es la utopía. La utopía es ese lugar donde las personas son amables, donde las personas se ayudan, donde las personas se aceptan como son, donde no hay, digamos, estos sesgos políticos y económicos que tenemos en nuestro momento actual, nuestra mercantilización del envejecimiento. Y para mí el galeón es mi propia vida, es la vida que yo he atravesado desde ser una barca pequeña hasta llegar a ser un viejo galeón, porque yo ya soy Wow. una mujer vieja y no me importa en absoluto serlo. Tengo 67 años y estoy muy orgullosa de estar aquí y ahora. Y el galeón es esa transformación que yo he hecho y esa, digamos, reinvención y reconstrucción cada día para poder ser una mejor persona y para llegar a esa isla sensualidad en donde yo me permita a mí misma disfrutar en el aquí y en el ahora, que no siempre es fácil. Las palabras son muy fáciles de decir, pero la realidad es que no es nada fácil disfrutar del aquí y del ahora y remontar todos estos códigos y estos valores y estas normas que tenemos en esta sociedad. Ese es el galeón, es la propia vida de cada persona que envejece y cómo quiere envejecer, cómo decide que quiere llegar dentro de... Yo con 45 decidí cómo quería ser con 60 y ahora decido cómo quiero ser con 70 y con 80 y con 90. Y esa es la metáfora que me sirvió y que me ayuda cada día para confiar en la utopía positiva.
no en la distopía, sino en la utopía. Sabes que está retomando un poco la pregunta que te hizo Nurit de la metáfora del galeón, a mí me tocó muy fuerte. Creo que es una imagen muy bien lograda que uno puede traspolar a su a su propio trayecto o proyecto de vida. Ahora, otra cosa que tú hablas en el libro y que también a mí me llamó muchísimo la atención es, ¿tú cómo crees que influye la autoestima, el autoconocimiento y la autoimagen en las personas mayores en este deseo digamos, de placer, de belleza a lo largo de los años? Pues yo creo que influye muchísimo. Es decir, pensar en positivo, tener un discurso y una narrativa interna, cuestionar los valores y las creencias que tenemos, estudiar, socializarnos, modificar nuestras narrativas, influye muchísimo. Pero no vale de nada que lo diga yo. Yo sé que hay estudios, por ejemplo, está Becca Levy de la Universidad de Yale, que es una mujer espléndida, que está estudiando las narrativas internas de autoestima y de forjar nuestra propia creencia en que podemos convivir con nuestras dificultades y con nuestras limitaciones y con nuestra dependencia funcional inclusive, pero con un discurso que sea positivo. Ya ha hecho estudios, por ejemplo, en Ohio, en un pueblecito de Ohio, y ha descubierto que realmente se puede vivir casi 7 años y medio más que una persona que tiene un discurso negativo, que no construye su autoestima, que no se cuida, que no se mima, que no tiene relaciones sociales, que no... Es decir, que es importante, no solamente porque lo diga yo que no soy nadie, o sea, soy un ser humano normal y corriente en aprendizaje, sino que los académicos y los estudios demuestran que se puede vivir más tiempo y en mejores condiciones si cuidamos nuestra vida a todos los niveles, ¿no? Emocional, físico, de nutrición, espiritual. Creo que es un hecho real que los científicos y ya nadie niega que es así, ¿no? O sea, lo negativo, el quedarte como un yo ya no puedo, yo ya no sé, yo ya soy viejo, la vejez, huyo de ser viejo, estoy continuamente aparentando ser más joven de lo que soy, no me formo, no me relaciono, no me cuido, no busco la bondad. Esas cosas no son buenas para los seres humanos y todos lo sabemos. Lo que pasa es que el camino del dicho al hecho es un camino donde hay un trecho, como se dice aquí, ¿no? O sea, Ujú. es un camino en Sí, el que tenemos que así ser es. pacientes y bueno, y condescendientes con nosotros mismos, ¿no? Ujú. Qué interesante esto que dices. No, yo no había escuchado de Becca Levy ni de este estudio sobre las narrativas que vamos construyéndonos. Justamente de esto habla mucho las terapias narrativas, que nosotras trabajamos en vivir creciendo con ellas. Eh, eh, ¿Cómo entra dentro el tema de la imperfección? ¿Qué dices tú que es más una virtud que un defecto Mm. y que nos hace únicos? ¿Cómo se Yo, relaciona con esto? A ver, yo siempre me gusta apoyarme cuando tengo una sensación interna o una intuición de por dónde van las cosas. Me gusta buscar, digamos, gente que antes haya Mm, pensado como yo en otras épocas, ¿no? Y aquí hay otra mujer que a mí me gusta reivindicarla porque fue premio Nobel de Medicina, que hay pocas mujeres premios Nobel, y es Rita Levi Montalcini, mm, ¿no? Y tiene un libro que se llama El elogio de la imperfección. Ella es un mm, premio Nobel y dice, la imperfección está en la naturaleza. Es lo que nos permite que nosotros nos demos cuenta de que no estamos haciendo las cosas suficientemente bien y tengamos los retos para cambiar y decir, bueno, hay esta imperfección en mi vida, de acuerdo, perfecto, ¿no? Pero voy a intentar mejorarla en la medida de lo posible, aproximarme al viaje de Rafael, ¿no? Entonces creo que la imperfección, para mí, yo en el libro confecciono un canon nuevo, no el canon griego intrahistórico de armonía, de
equilibrio, de juventud, de antipeso, sino el canon de belleza que tiene que ser respetado o sea, y que tiene que ser aceptado en esta sociedad, o debería de ser aceptado, que es el canon de la belleza de la vejez, ¿no? Del envejecimiento. Y en ese canon, uno de los elementos fundamentales para mí es aceptar que la belleza de la vejez es imperfecta, no se parece a la de la juventud. Y para mí era un elemento fundamental que de la mano de este premio Nobel, pues recorrí y puse en el canon que construí y que está en el libro, claro, con otros elementos además. Ujú. Sí, porque también lo que es perfecto e imperfecto también es un poco subjetivo, ¿no es cierto? Todo depende con qué lente lo Claro, mires. claro, por supuesto. Yo, mira, esto es, claro, o sea, la belleza no es un concepto neutro y Mm. objetivo, no, no, no. O sea, la belleza realmente es un código, son códigos de comunicación, ¿no? Ujú. Entonces estamos comunicando que si nosotros somos jóvenes, si tenemos una belleza de juventud, tenemos un estatus y una posibilidad. Si yo tengo una más belleza de juventud que tú, soy más poderosa que tú en esta sociedad. Pero no es eso, no es eso. Ese código dominante es justamente el que yo en el libro dejo muy claramente establecido, que es del que tenemos que no huir, sino que tenemos que trabajar y elaborar para que no pueda con nosotros y no lleguemos a ese elitismo estético que existe hoy en día. Entonces, Ujú. sino que respetemos nuestro propio código y nuestra propia forma, nuestra propia belleza, que Belleza. tiene unas características y que no tiene por qué gustar a todo el mundo ni parecerse a las características de la juventud, sino es Ujú. abrazar. Por eso te dije que mi libro es fundamentalmente abrazar esas imperfecciones, ¿no? Ujú. Wow. Dime, Carmen, existen muchos mitos y tabúes sobre la sensualidad y sobre la intimidad en la vejez. ¿Cuáles de ellos a ti te interesa derribar? Es que existen tantos, de verdad, Ale y Nurit, hay muchísimos, ¿no? O sea, desde que los mayores no tienen deseos o no hay deseos o no hay relaciones sexuales, no hay sensaciones, no hay autoerotismo, el del viejo verde, que un hombre mayor no se puede enamorar realmente de una chica joven, tiene que ser por dinero, o una mujer no puede enamorarse de un chico más joven, ¿no? O sea, es decir, hay tantos mitos, ¿no? El que ya no tienes deseos, hay muchísimos, ¿no? Entonces, derribar en concreto, da igual cuál derribemos, o sea, podemos partir desde el autoerotismo, que ya hay estudios que demuestran. Alfred Kinsey, por ejemplo, demostró que realmente la mujer tiene tanta masturbación como tiene el hombre, ¿no? O sea, igual, en las mismas condiciones, cuando en aquellas cohortes de 11.000 personas en Estados Unidos, ¿no? Y que era prácticamente igual de infiel, ¿no? Pero ya desde entonces, con todos los estudios que ha habido, sabemos que en realidad tenemos que ir a cambiar nuestra propia narrativa interna sobre lo que es la sexualidad en el adulto mayor, ¿no? La sexualidad en el adulto mayor es muy diferente a la del joven, porque la del joven es muy biológica. El arco de la sexualidad empieza en la biología. La biología es la testosterona, las hormonas, la progesterona, es decir, los órganos de reproducción sexual, lo que nos une, lo que mantiene y reproduce la especie y que nos une a las otras especies, ¿no? Pero después de ese arco se culturiza, entonces ya metes la cultura y cuando metes la cultura empieza el erotismo. En el erotismo está lo que son los símbolos, lo que son las pasiones, el romanticismo, los fetiches, las fantasías, ¿no? Pero esa parte erótica, es decir, de esa sexualidad biológica que pasa hacia el erotismo, llega hasta la sensualidad. Entonces, la sensualidad viene de sensus, que significa sentidos, y de sensualis, que significa disfrutar con los 5 sentidos. Entonces, ese disfrute con los 5 sentidos permite a la persona mayor que ha tenido unos cambios fisiológicos importantes, ya no físicos de canas, sino fisiológicos, es decir, nuestra fisiología cambia, no tienes los mismos deseos, no tienes la misma potencia sexual, el esperma no tiene la misma calidad, las mujeres no tenemos, nuestro cuerpo notamos cómo cambia y cambia nuestra sexualidad. Eso no quiere decir que no tengamos sexualidad
todo lo contrario. Hay mucha más necesidad en la persona mayor de ser acariciada, querida, cuidada, deseada, que casi cuando se es joven. Y no se puede mantener una imagen deserotizante de lo que son las necesidades de los mayores. Hace muy poco tiempo, aquí hay una gran diva de las nuestras, Carmen Lomana, que no sé si la conocéis, que comentaba que cuando las personas mayores dicen que lo que quieren son caricias y ternura y acostarse, no sé si visteis la película de Jane Fonda y ¿cómo se llamaba este? Robert Que Redford. ella, sí, solos en la noche, que ella le Ujú. pide dormir. ¿Por qué? Porque no quiere dormir sola realmente, ¿no? Entonces, eso no es de viejos, esa es la sexualidad de los mayores. Pero es que creemos que la sexualidad de los mayores tiene que ser la misma sexualidad que cuando tenías 20 años, con la misma potencia, la misma fuerza y la misma pasión. Que hay casos, como siempre, el caso particular, que tenga esa potencia, esa pasión, ese deseo. Pero por lo general, la sexualidad suele ser diferente, suele una sexualidad más tranquila, más reflexiva, más de caricias, más de fantasías, más de convivencias, más de comunicación, ¿no? Entonces, Ujú. hay que, digamos, reivindicar y hablar entre todos que claro que tenemos relaciones sexuales, pero que no son iguales, igual que no es la belleza, que cuando se tenían 20 y 30 años, pero que aún así hasta el último día de la vida, el corazón y los deseos siguen latiendo y eso es normal. Entonces tu abuelo y tu padre también tienen relaciones de manera diferente a como tú las tienes, pero las tienen. Y bueno, eso es, por eso desmontar un mito, pues no, o sea, desmontemos todos y digamos cada uno que se apunte al que quiera, ¿no? Y creo que estás tocando como el tema de la comunicación, una comunicación abierta, sincera, honesta Sí, por en la supuesto. pareja, en los vínculos. ¿Cómo se hace para sostener la intimidad a en un largo tiempo, en un periodo, ¿cómo se dice?, continuo, Sí, de una manera abierta y honesta? yo creo que eso vale lo mismo para los jóvenes que para los viejos, que para los maduros. Quiero decir, no sabría decirte, o si soy honesta contigo, no sabría decirte qué es lo que hay que hacer para mantener en el tiempo una relación. Ni tan siquiera sé si es bueno mantener una relación durante mucho tiempo. Yo sí creo que una comunicación honesta, una sinceridad, una honradez, una coherencia con uno mismo. em, no sé, un respeto hacia la otra persona, son elementos fundamentales de cualquier relación y de cualquier situación humana, ¿no? Es decir, porque a veces hemos perdido un poco esa idea en función del individualismo y en función del particularismo que tiene esta sociedad. Muchas veces la persona cree que puede y que está mejor sola y que no necesita de los demás. Pero yo, particularmente desde mi posición personal, humilde y que no impongo nada, creo que el otro, la alteridad, es muy importante. Y ese respeto hacia el otro, esa comunicación, primero el respeto hacia ti mismo, pero también la empatía y la generosidad, la honestidad, la humildad, la bondad, que son viejos valores, siguen funcionando en cualquier relación humana. Si eso no se mantiene de acuerdo en un 50-50, 40-60, 60-40, pues a veces mantener las relaciones es difícil y tengas la edad que tengas, ¿no? O sea, ya lo digo como persona y ya te digo que como sociólogo, pues realmente, o sea, lo digo más bien como persona que como sociólogo, ¿no? O sea, como ser humano. Esto que estuviste comentando es realmente sumamente interesante y profundo, y creo que sí, que cada uno tiene con respecto a cómo sostiene su intimidad, eh, es muy diverso, por decirlo de alguna forma. Ahora, en tu opinión, ¿qué relación existe entre la sensualidad, el bienestar emocional y un envejecimiento pleno? ¿Cómo lo ves? Desde mi perspectiva, van íntimamente unidos. Quiero decir, ¿por qué? Porque la sensualidad supone disfrutar con los cinco sentidos. Hace muy poco tiempo oí aquí un periodista también importante de los nuestros que decía que es mayor, debe tener como 70, 72 años,
y decía que estaba como aburrido, como hastiado, ¿no? Entonces, si tú de alguna manera dejamos que el hastío nos pueda, es decir, perdemos la curiosidad de la niña interna o del niño interno que todos llevamos, pues caemos a veces en una especie como de apatía, ¿no? Entonces yo creo que la sensualidad tiene dos cosas muy buenas. Es que primero no pertenece a ninguna clase social, es decir, tengas la clase social que tú tengas, puedes ser o no ser sensual. Y después no cuesta dinero, es decir, económicamente es rentable porque no cuesta dinero. Depende de tu voluntad el que seas capaz de disfrutar aquí y ahora con lo que la vida te da, con tus cinco sentidos. Por supuesto que la sensualidad puede ser sexual, es decir, cuerpo a cuerpo, y ser disfrutar con los cinco sentidos de una pareja, la que tengas, o de ti mismo, ¿no? En el autoerotismo. Pero también la sensualidad tiene un elemento muy importante, y es que cuando tú disfrutas con los cinco sentidos, por ejemplo, no sé, de un baño desnudo, estás desnuda y en un atardecer, en un mes de agosto, te bañas desnuda en el mar y tienes ese placer con los cinco sentidos que te produce una sensación placentera y sexual en tu vida, además te hace algo muy importante y es que trasciendes lo material. Al trascender lo inmediato y lo material porque te conecta con el universo, te conecta con lo espiritual, que es lo más importante. La gerontotrascendencia de la que hablaba Lance Torstad, que es uno de los importantes que descubre este concepto de gerontotrascendencia. Disfrutando, aprendiendo, porque esto no es gratuito. Ya te dije que envejecer es para valientes, es decir, aprendiendo a disfrutar del aquí y ahora, trasciendes lo inmediato y conectas con lo espiritual. Es decir, aquí tenemos un español que se llama Sans Segarra, que realmente habla de esa conexión con lo espiritual, con la trascendencia, con la muerte, con el universo, con lo que te rodea y te hace salir de ti mismo y de todo. Y esas sensaciones son placenteras. Ahora bien, están fuera de la clase social y fuera de la economía, pero hay que entrenarlas, no son gratuitas. Lo digo por mí misma, es decir, todos vamos muy veloces en esta sociedad. Y muy poca gente por la noche llega y dice, ¿qué me ha hecho disfrutar esta noche, este día de hoy? ¿Qué realmente qué sentido que me haya hecho disfrutar? Porque he llevado a los niños al colegio, he sacado dinero del banco, he dado una conferencia, he ido al mercado, pero ¿qué me ha hecho disfrutar? Igual resulta que has estado en un hospital visitando a un amigo y había una ventana por la que entraba el sol. El amigo está muy grave y el sol los ha dado a los dos en la Wow, cara y en la piel, ¿no? Eso es wow, qué disfrutar, pero se fuerte. nos escapa en el día a día. Eso es sensualidad, eso es disfrutar, pero hay que aprender, hay que desarrollar y hay que entrenarla. Y lo digo por experiencia, yo que he escrito el libro. No es fácil, no es fácil para los que nos oyen, porque a veces mmm, parece como que las cosas son muy fáciles y no, 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 se hinca la rodilla, hay momentos difíciles y hay que continuar hasta el último día de la vida. Creo que estás tocando algo como para mí, para lo que hemos conversado con Ale y lo que trabajamos o que pretendemos trabajar en Vivir Creciendo. ¿Qué cambios sociales, culturales necesitaríamos ver para que esta vejez sea vivida de esta manera? Con esta filosofía de libertad, de belleza, de vitalidad, de emoción, de sensualidad. ¿Qué tendríamos que hacer nosotras que podemos tocar personas o grupos? ¿Hacia dónde ir? Vamos a ver, yo creo que uno de los elementos fundamentales como sociólogo que más afecta y contra el que más difícil es luchar es contra la mercantilización del envejecimiento, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad hipersexualizada, en una sociedad de muchísimo consumo que interesa que las personas no estén recogidas en sí misma y en los demás, en la alteridad, no en la otridad, sino en la alteridad. ¿Por qué interesa? Porque cuanto más individualista, más particularista y más realmente tú seas consumista, más control social tienen sobre ti. Es decir, no.
Si tú estás pendiente de ser muy joven, de aparentar, de triunfar, de ser muy independiente, muy libre, muy triunfador, en realidad estás haciendo el juego a un sistema capitalista que es muy viejo y que sabe mucho y que está tapando lo que hay debajo de las estructuras. Debajo de las estructuras hay muchas cosas, Nurit y Ale, muchas cosas. Hay pensiones bajas, gente que no llega a fin de mes, hay un planeta que se muere, que se está muriendo y que hay desiertos como el de Atacama llenos de ropa textil que cubren y hacen islas en el mar. Hay productos, hay una alimentación cada vez más contaminada que nos enferma con cánceres y con enfermedades nuevas, hay mucho cambio climático, es decir, si no vemos lo que hay debajo de las estructuras y nos seguimos manteniendo, digamos, en un gasto disparatado en belleza, en aparentar lo que no somos, porque no lo somos, yo al menos no lo soy, estamos, digamos, controlados mejor, más mejor controlados por un sistema que no le interesa movilizar y es normal. Las estructuras sociológicamente valen para mantener esta sociedad, también son necesarias, pero de vez en cuando hay que meterles una cuña para cambiar. Y el cambio es necesario. Y de esto tenemos que hablar entre todos, que hay que ver que si no nos unimos, que si no estamos juntos, nunca saldremos a la calle a reivindicar lo que es realmente importante. Y es que la gente llegue a fin de mes. Porque os voy a decir una cosa y perdonar que os lo diga. Quizá no viene a cuento, pero lo voy a decir. Límites en esta vida hay para todo. Tú no puedes tener 10 orgasmos en una noche. Tú no te puedes comer 2 merluzas de golpe. Es decir, en la vida no puedes hacer 3 triatlones seguidos. Hay límites para todo. Pero hay unos límites que desde el capitalismo neoliberal no se hablan, es decir, del liberalismo económico. Y es que los límites, también los ricos y en la economía, también en las clases pudientes, tiene que haber límites. No está bien que haya gente que no llega a fin de mes y gente que se muere de hambre y gente rica que hoy en día tiene dinero para 6 generaciones. Hay límites también y todos juntos podemos salir a la calle, pero ya nadie quiere salir a la calle porque todo el mundo quiere estar muy guapo, pasárselo muy bien los fines de semana y ser muy feliz y ser muy independiente. Entonces se ha perdido ese sentido de reivindicar problemas que son verdaderamente importantes para toda la sociedad como conjunto. Y perdonar este No, inciso no, de sociólogo rebelde, sí, de me has sociólogo dejado rebelde. pensando, pero nosotros la verdad es que tenemos que ir cerrando esta entrevista y a mí me gustaría cerrar con algunos consejos, si pudieras, a las personas que nos están mirando. Eh, entonces, ¿qué 2 o 3 consejos que tú pienses que son el puntapié inicial para quienes quieren cambiar, digamos, la vejez o la mirada que se tiene en la vejez, ya sea en la sociedad o en lo personal o en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué consejos tú esenciales compartirías para envejecer con plenitud y con autenticidad? Que un poco estuvimos hablando, pero si lo pudieras concretar en 2 o 3 cosas que vos crees que son lo que uno tiene por donde uno debe comenzar. Pues mira, yo la primera, vuelvo al abrazo, que a mí los abrazos me gustan mucho, lo Sí. necesito, debe ser una carencia. Entonces, yo abrazaría lo primero al niño, a la niña interna. Creo que hay que abrazarla, recuperarla y rescatarla, ¿no? A esa niña que se ríe, que es feliz, que se monta en un columpio, que, no sé, que juega con sus nietos a cosas sencillas. Eso es lo primero, ¿no? Danzar con esa niña, ¿no? Abrazar a esa niña, ¿no? Después creo que, no sé, creo que hay que invertir tiempo en uno mismo, hay que invertir en descubrir a todas aquellas grandes personas de otros siglos que han pensado como nosotros y que son muy sabios y que tienen una gran filosofía a la que uno se puede agarrar, más allá de los coaches que hay ahora y los psicólogos y los psiquiatras y las terapias, estas alternativas y las transpersonales. No, no, no. Vete a esos que ya vivieron en otros siglos y que sabían tanto
¿no? Yo creo que invertir tiempo en uno mismo es bastante, bastante importante, ¿no? Y, y no sé, abrazar todas esas imperfecciones, ¿no? que tenemos, las arrugas, las canas, los cambios, las enfermedades crónicas que ya no se cierran porque dices, lo tengo de siempre y ya no es una herida que no se cierra, es una cicatriz que camina conmigo, ¿no? Aceptar lo que somos y saber que la vejez no solamente son retos y desafíos, sino que también es entregar la vida en algún momento y prepararnos para que esa entrega sea lo más noble posible y lo más, digamos, con la mayor templanza posible. Eso es envejecer y aceptar algo que esta sociedad no quiere tampoco hablar de ello, que es que al final la vejez es morir y que no pasa nada, porque es la vida misma para que el planeta pueda continuar. Eso sería lo que yo recomendaría, poco y poco más. Pues qué interesante como para cerrar con esto que acabas de decir. Me parece, wow, yo personalmente me llevo una delicia de conversación, muchas cosas para pensar personalmente y para trabajar junto con otros, que es lo que nos toca en Bien. este espacio, ¿no? Pues fenomenal, porque yo estoy, además contaré con vosotras porque estoy armando un curso sobre envejecimiento, va a tener 16 temas y es un curso, digamos, en donde yo espero poder tratar todos estos temas desde otra perspectiva y desde otra óptica, tal y como yo Ujú. entiendo lo que es envejecer, desde mi punto personal mezclado con lo que es la sociología. Claro, encantada. Y bueno, esto es Seguro. dar y darnos continuamente, ¿no? Porque el Sí. objetivo es como abrir estas puertas a la Y gente. aplico cómo abrir A estas cuanta puertas más y que no gente, queda otra mejor. que no es que no queda otra nada más que hablar, o sea, es hablar, comunicarlo, difundirlo y mira, ahora mismo dentro la semana que viene o la dentro y que os lo presentaré, hago un calendario sensual, ¿no? Por supuesto nada que tenga que ver con porno mainstream, ¿no? Pero voy a hacer un calendario en donde se vea la piel vieja, ¿no? Y además esa piel vieja, gente joven va a intentar qué es lo que les sugiera para pintarlo y yo después de esa fotografía y después de esa pintura voy a hacer un escrito breve, impactante sobre el tema, ¿no? Pues Entonces, luego nos cuentas y lo os vamos a contaré, compartir. Gracias. vamos hablando y vamos viendo porque la única manera es ponerte a ello para que despertemos entre todos, ¿no? Y Ujú. recuperemos esa utopía. A mí me gustaría que terminemos esto con las últimas palabras de tu libro, porque creo que son muy impactantes. Eh, Carmen dice, recuerden que el amor no tiene edad. La belleza puede ser normal e imperfecta, que el deseo no tiene límites y que la vida es un regalo que debemos disfrutar al máximo. Muchas gracias por A este espacio, vosotras, por tu tiempo y la verdad que, bueno, quedamos en contacto para tu por taller, para supuesto. nuestros talleres eh, y nos seguimos hablando. ¿Te parece, Muy Carmen? bien. Muchísimas Bueno, Muchísimas gracias gracias, y Carmen. muy gracias a emocionada ti. por vuestro cariño y estar aquí con vosotras. Y Ok, gracias, gracias. muchísimas Hasta gracias. hasta pronto. Hasta pronto.